Son las 7:37. Saludamos al profesor William Sacher. Él es PhD en Economía y Ciencias de la Atmósfera, profesor investigador del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina en la capital de la República. Doctor Sacher, bienvenido. Una vez más tenemos la posibilidad de usted de hablar sobre un proyecto que lo conoce muy bien, pues ha investigado y ha seguido muy de cerca todo un largo proceso que viene dándose aquí en la provincia de la Suay. Hasta donde conocemos, se intenta por parte del gobierno nacional y la compañía minera irrumpir ya en cualquier momento con la explotación minera de Quimsacocha. Se ha basado esto en uno de los hechos más polémicos, una consulta previa, libre e informada, que sin contar con el marco legal y con muy claras dudas sobre la pertinencia con la que se ha realizado, se la ha calificado por parte de varias organizaciones en la ciudad de Cuenca y en la zona de la mina, en la zona de influencia de la mina, como un documento forjado con el que se intenta forzar las cosas y tratar de generar esa falsa imagen de que la compañía, y con el acompañamiento de autoridades del gobierno, han cumplido con la ley ecuatoriana. Esta es la situación general. Quisiéramos conocer su opinión sobre esta situación, las preocupaciones que genera un proyecto minero de esta naturaleza. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Gustavo, y buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Y bueno, esa preocupación es totalmente legítima. Estamos hablando de un proyecto que pues va a implicar procesos industriales en unas partes altas de una cuenca hidrográfica y con aguas abajo la ciudad de Cuenca. Y se conoce, pues obviamente a nivel internacional por una amplia documentación, que esos tipos de actividades mineras, en particular, pues la extracción de minerales que contienen oro, implican grandes problemas en términos de contaminación del agua, pero no solamente pues contaminación del aire, afectación a la biodiversidad, afectación a la salud pública y también distorsiones en términos socioeconómicos. Entonces, bueno, es totalmente legítimo que haya una gran preocupación acerca de las futuras consecuencias de aquel proyectos mineros. Y además también quisiera añadir de los llamados pasivos ambientales, es decir, todos los desechos que se van a provocar y dejar en el sitio incluso décadas y siglos después de que haya dejado y acabado la explotación el futuro operador del proyecto. Doctor Sacher, muy buenos días. Pues uno de los temas con los que nos venden la minería es la responsabilidad con la que se debe desarrollar o se desarrolla a través de ciertas empresas transnacionales las actividades extractivas. ¿Podemos realmente hablar de una minería responsable, de una minería que pueda estar en lugar de la catástrofe que también vemos con la minería ilegal? Sí, bueno, aunque habría que, digamos, comparar muy bien, lo cual no se ha hecho a mi conocimiento, cuáles han sido las consecuencias de explotaciones llamadas ilegales por una parte y explotaciones industriales o a gran escala por otra. Yo creo que ambos generan problemáticas que pueden ser algo similares, pero también son muy distintas. En particular, la minería a gran escala implica pues la remoción, la acumulación de grandes cantidades de roca y por lo tanto la generación de grandes cantidades de desechos, además pues del uso pues sostenido del recurso agua en muy importantes cantidades y por supuesto el uso de energía eléctrica, lo cual no es tema menor cuando conocemos la situación energética en la cual se encuentra el país. En cuanto a el tema de minería responsable, pues obviamente y muy en particular en un contexto como el contexto ecuatoriano o países del sur, pues es una estrategia discursiva del sector minero transnacional, porque si aún tuviésemos o la industria minera tuviese la capacidad de gestionar de manera, entre comillas, responsable, pues su actividad, ¿quién sería, qué entidad estaría a cargo de la gestión pues, de aquella responsabilidad?
qué entidad estaría a cargo de velar y monitorear, fiscalizar incluso los operadores mineros para pues asegurarse que aquella actividad sí se conduce de manera llamada responsable. Eso es, creo, uno de los grandes problemas. Y por supuesto, en países en donde existe una institucionalidad un poco más fuerte, hay un poco más de posibilidad de controlar los actores mineros. Pero eso no exime, incluso en países como Canadá, como países europeos, países como Australia o incluso Estados Unidos, la industria minera está exenta de grandes problemas en términos sociales y ambientales. En lo que respecta a la característica de ser una explotación minera subterránea, ¿qué consecuencias puede traer? ¿Se la presenta también como parte de una minería menos nociva? Bueno, hay que reconocer que la minería subterránea en general pues implica problemáticas ambientales que son un poquito menos importantes que la minería a gran escala de cielo abierto, como es el caso de Mirador, por ejemplo. Sin embargo, las consecuencias de la minería a cielo abierto son tan importantes que eso no implica que el hecho de hacer una minería subterránea carezca de problemáticas también. Y en el caso del proyecto Loma Larga, estamos hablando de 3.500, posiblemente más en el futuro, toneladas a diarios extraídas del subsuelo y tratadas por procedimientos que sí posiblemente van a involucrar reactivos tóxicos y la producción de desechos tóxicos y el almacenamiento de desechos tóxicos, sea en el subsuelo, sea en la superficie. Y pues lo que me ha permitido constatar en la revisión del estudio de impacto ambiental, estudio de prefactibilidad, es que se prevé entreponer 5 millones de metros cúbicos de relaves, es decir, de desechos de los tratamientos de la roca y para extraer el mineral. Estos desechos se van a quedar estancados y van a quedar retenidos por posiblemente un dique, y también va a existir el riesgo de que a raíz de cualquier sismo o cualquier inundación, de la desestabilización de aquella infraestructura que va a implicar pues grandes riesgos para la ciudad de Cuenca, por el hecho de que una vez que se rompen esos tipos de infraestructuras, lo cual ocurre de manera recurrente, acuérdense de los accidentes de Brasil, por ejemplo, pues podría implicar realmente una catástrofe ambiental e incluso humana para pues todas las comunidades que se encuentran aguas abajo del proyecto minero y en particular la ciudad de Cuenca. Entonces yo creo que el hecho de que sea mina subterránea tampoco exime el proyecto de posibles grandes problemas a nivel ambiental, social y político. ¿Y nuevamente, sí es verdad que hay un orden de magnitud, para hablar de manera científica, un orden de magnitud menor en comparación con los grandes proyectos a cielo abierto? Ahora, doctor Sacher, de la mano de los riesgos de esta relavera de contaminación y un riesgo aún más preocupante que podría romperse estos diques y generar una catástrofe en realidad, otro de los temas que es importante analizar es la cantidad de agua que se utiliza, la cantidad de agua que se contamina, la cantidad de agua que puede ser tratada o que sería tratada, que es un mínimo frente a la cantidad de agua que se va a utilizar y contaminar. Sí, bueno, en el caso de un proyecto como Loma Larga se habla de decenas de litros por segundo, pues que es el caudal que va a ser necesario para el tratamiento de una cantidad de roca como la que mencioné anteriormente. Esto implica pues 10 litros por segundo o decenas de litros por segundo. Eso implica un caudal que es muy superior a cualquier explotación agrícola que se encuentra pues, en los alrededores de la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, vamos a tener igual una presión sobre el recurso hídrico. Y luego, por supuesto, en términos de contaminación de aquel recurso, las empresas mineras no están en capacidad de almacenar pues, el agua que ha sido usada en el procedimiento de extracción y que luego se encuentra contaminada. No la puede la empresa minera
digamos, acumular en algún lugar para luego tratarla, para devolverle al ambiente de una forma así, digamos, aceptable. En general, pues por supuesto el procedimiento consiste en descargar los efluentes mineros en el ambiente con niveles de contaminación que son sumamente altos. Pero luego lo que pregunta es, incluso, ¿quién va a encargarse de ir a verificar allá en el páramo, pues, de cuál es la concentración de contaminantes que contienen las aguas de los residuos, las aguas residuales, los efluentes que va a descargar la mina pues en el páramo? ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Qué entidad va a tener pues las garras para poder pues controlar aquel proceso de descarga de estas aguas usadas? Hemos visto ya grandes instalaciones mineras, sobre todo en el suroriente de Ecuador, que se vuelven sitios inexpugnables. Es absolutamente prohibido para los ciudadanos en general llegar allá. Como medio de comunicación, a través de un ministro de Energía que tenía una relación personal cercana con este medio, se comprometió en varias ocasiones permitiros el ingreso, no lo hizo. Es decir, se vuelven sitios inexpugnables. Pero quisiéramos también conocer, doctor Sacher, sobre estas amenazas un poco más concretas. Se ha dicho que hay varios metales pesados que serían parte de este material que se pondría en las relaveras, pero también se habla de una altísima concentración de un dañino tóxico, el arsénico. Sí, bueno, desconozco de análisis finos de la roca que va a ser exactamente explotada y tratada. Bueno, ahí en este caso realmente se implicaría averiguar con un análisis fino de pues los elementos que componen aquella roca, que componen el mineral que contiene el oro, para poder hacer un análisis prospectivo, si quieren, del tipo de contaminación que podría ocurrir a raíz del tratamiento de aquella roca. En general, pues obviamente se constata más que se prevé pues aquella contaminación una vez que el proceso de extracción está en marcha. Lo que es muy común, en particular en las cordilleras andinas, es que además pues los minerales contengan azufre, lo cual implica un gran problema porque el azufre tiene tendencia en acidificar las aguas, lo cual implicaría que el proyecto Loma Larga genere una acidificación de todas las aguas que están a su alrededor y que luego se conectan a través de pues, la red superficial o la red subterránea con pues, las cuencas, y por lo tanto podríamos tener de manera crónica una contaminación importante de las aguas que luego incluso atraviesan la cuenca por todo un conjunto de minerales, una acidificación de las aguas, pero también un conjunto de metales. En efecto, ahí el arsénico es uno de los metales que está presente en grandes cantidades, pero no se puede prever, digamos, de manera muy acertada, con anticipación, que efectivamente ese tipo de contaminación con el arsénico en específico vaya a ocurrir. Ahora, lo que sí es obviamente seguro es que el oro se encuentra en un mineral que contiene muchos otros tipos de metales. Si no es el arsénico, puede ser el cadmio, puede ser el magnesio, puede ser el níquel, y así el plomo, y así sucesivamente. Entonces, es sumamente probable que pues, las aguas que atraviesan Cuenca, las aguas subterráneas que constituyen la red hidrográfica del páramo, pues se encuentren contaminadas con metales muy problemáticos desde el punto de vista de la toxicidad y luego de la salud pública de las comunidades que viven aguas abajo. Doctor Sacher, pues, justamente los temas específicos de contaminación de los que usted está hablando no debían haber sido abordados en los estudios ambientales que presentó la compañía y que pasaron los filtros oficiales, entre ellos del Ministerio del Ambiente. Por supuesto, es algo que, digamos, en un estudio de impacto ambiental debería producir. Ahora, el problema es que los estudios de impacto ambiental no contemplan ese tipo de análisis. Y de hecho, por haber revisado numerosos estudios de impacto ambiental y pues también personalmente y también por conocer la literatura sobre este tipo de estudios, en particular en América Latina, en los Andes,
aquellos estudios realmente no profundizan de una manera satisfactoria en la cuestión de los impactos. No debería llamarse estudio de impacto en realidad, porque no son estudios de impacto, son solo una caracterización en general muy mediocre del medio ambiente en el que se va a implementar la minería. Y hay pocos análisis en cuanto a lo que podrían ser las consecuencias ambientales de la explotación minera. Es decir, se lo toma como un check, como una especie de checklist de requisitos. Se cumple de la manera que sea con uno más. En efecto, se trata del cumplimiento de un procedimiento administrativo, pero de científicos, si quieren, los estudios de impacto ambiental tienen muy poco. Pero además podríamos creer o cuestionarnos de cuán confiable es un informe de impacto ambiental de una empresa que tiene intereses en avanzar con un proceso extractivo. Nos preguntamos ahí si es que no hay un control adicional de la institucionalidad local, nacional, respecto de lo que plantea la empresa, o cuán confiable podría ser también si se juega una serie de intereses, sobre todo económicos ahí. Bueno, podría ser que exista intereses, eso es el caso de cualquier tipo de iniciativa de actividad productiva, diría yo. El tema es que un estudio de impacto ambiental, en el caso de las actividades extractivas, es realizado por pedido de la empresa en una relación cliente-proveedor con una consultora, lo cual es totalmente absurdo y aberrante. Lo que debería ser un estudio de impacto ambiental debería ser realizado por una entidad pública, con el control democrático incluso de todos los actores involucrados y afectados por el proyecto en cuestión, lo cual no se hace, porque la empresa contrata a una consultora para que le realice el estudio de impacto ambiental, mismo que luego posiblemente está sometido a la revisión, solamente la revisión por parte de un ministerio que dudo que cuente con toda la capacidad para poder realizar la revisión, porque no cuenta con el financiamiento para poder adquirir las competencias para hacerlo. Entonces hay que cambiar esos tipos de relación si queremos hacer un control un poco más satisfactorio de estos tipos de actividades como es la minería a gran escala. Doctor Sacher, hasta donde conocemos, usted es de nacionalidad francesa, estudió en Francia, estudió también en Canadá, y es sobre Canadá que quiero referirme, pues hay varias coincidencias allí. Por una parte, la minera, la Dundee Precious Metals, responde a capitales canadienses. Por otra parte, Ecuador está a punto de cerrar un acuerdo de libre comercio con Canadá. Finalizaron ya en enero la sexta ronda de negociaciones para este acuerdo comercial y hace muy pocos días han habido reacciones allá en Canadá. Hay una carta que se ha enviado al primer ministro Mark Carney de Canadá por parte de unas 70 organizaciones, entre los cuales se encuentran 8 poderosos sindicatos. Entendemos que es el 100% de los sindicatos, por lo menos los grandes que existen allá en Canadá, y a unas 60 organizaciones de diversos tipos, entre ellos una organización conocida aquí en Ecuador, pues ha estado con su lupa permanentemente observando justamente el comportamiento de las mineras canadienses en Ecuador, y entre estos el proyecto Quimsacocha Loma Larga. Lo que piden al ministro McCartney es no solamente realizar ajustes, sino por el momento no aprobar un informe ya culminante para el acuerdo comercial con Canadá, y está de por medio también la minería. Se señala además de que muchos de los documentos han sido tratados como confidenciales, de que no hay transparencia y de que hay evidencias de que grandes riesgos de irse por encima de derechos incluso constitucionales de los ecuatorianos encierran este tratado. La pregunta concreta es, conociendo ustedes a sociedad canadiense, ¿qué efecto, qué impacto podría tener esta carta de estas 70 organizaciones al primer ministro Mark Carney? Bueno, en primer lugar, lo que se tiene que recordar, creo, con esa cuestión del acuerdo de libre comercio, es que a través de eso, en particular, no solamente, pero en particular, pues Canadá busca garantizar la seguridad de cualquiera de inversiones que provenga del país.
en el extranjero. ¿Y por qué ese punto es tan importante? Porque se conoce que en el Ecuador hay riesgos que pueden ser asociados a la inversión en el ámbito minero, riesgos asociados a un rechazo posible por parte de sectores amplios de la población de aquella actividad. Y eso es la vocación del Acuerdo de Libre Comercio, en parte, es que, pues, entre los países, Ecuador y Canadá, se firmen una serie de acuerdos que garanticen que, pues, cualquier inversión que hace una empresa canadiense se encuentre protegida por parte de este acuerdo, y en caso de que se vea vulnerado, pues Canadá puede incluso seguir juicio al Estado ecuatoriano. Eso es un aspecto muy importante que hay que entender, lo cual, en efecto, implica vulneraciones de la soberanía del propio país, la soberanía del Ecuador. Entendemos ahora, que hay políticas de Estado canadienses para este tipo de tratados que comprometen al país a priorizar la protección del medio ambiente y de los derechos humanos en cualquier proyecto en el que se involucre una empresa canadiense. Bueno, en este caso es más proteger cualquier inversión que venga de Canadá, incluso mucho antes del medio ambiente y de aspectos sociales o psicosociales, o de la salud pública. Pero posiblemente existe algunas cláusulas que mencionen aspectos ambientales, pero claro, el aspecto prioritario es la protección de las inversiones, que recuerdo, y eso es importante recordar, porque en el Ecuador se sigue con ese imaginario de la pequeña minería, la minería histórica que se ha dado en el país. Estamos hablando de inversiones que superan los cientos de millones de dólares, incluso miles de millones de dólares. Cuando hay inversiones de miles de millones de dólares, pues obviamente quien invierte exige una serie de garantías en cuanto a la protección de aquella inversión en el futuro. Hablamos de una actividad productiva que se va a desarrollar durante décadas. Entonces, es ahí donde pues, hay que entender esos tipos de acuerdos. Ahora, de cara a la capacidad de estos actores de la sociedad civil canadiense en poder influir sobre las mineras canadienses y, digamos, las políticas que se dan en Canadá en relación con pues, el sector minero. Lo que se puede decir es que Canadá históricamente ha sido una suerte de paraíso reglamentario para las mineras. No es casual que en Canadá encontremos más del 50% de las empresas mineras alrededor del mundo. Eso implica que Canadá incluso es una suerte de centro neurálgico a partir del cual se pilotean muchos proyectos mineros alrededor del mundo con capitales que en el origen no necesariamente son canadienses. Es decir, un capital sueco, pues un sueco que es detentor de capital quiere invertir en la minería, pasa por la Bolsa de Valores de Toronto, por ejemplo, para luego invertir en el Ecuador, lo cual es el caso con la minera Lundin, que está explotando el proyecto Fruta del Norte. Entonces, Canadá es realmente un sitio que históricamente ha protegido, si quieren, celosamente su sector minero. Es muy poco probable que, a pesar de que la sociedad civil plantee esos tipos de inquietudes, pues exista y se traduzca esas inquietudes efectivamente en políticas públicas por parte de los gobiernos canadienses para que, digamos, atropelle a la rentabilidad del sector minero canadiense. Bien, ¿qué futuro ve usted a esta situación? Pues estos problemas que se presentan son recurrentes en diversos países, este enfrentamiento entre los intereses comunitarios y los intereses comerciales de las compañías, de los gobiernos, que generan muchos problemas. Hay certezas que se van configurando poco a poco de que en forma inminente, como lo dijimos al inicio de este diálogo, ese proyecto minero se iniciará en un franco desafío a una amplia posición que existe en esta zona del país de oponerse, no solamente por el criterio de personas o encuestas. Se han dado por lo menos 3 consultas populares relacionadas con el tema, y la comunidad de acá del austro del país, de la zona de influencia de la mina, incluyendo la ciudad de Cuenca, ha dicho no a este gran proyecto minero. Bueno, yo creo que en el caso del proyecto Loma del Agua hay esa especificidad que no es común con ninguno de los otros más de 30 megaproyectos mineros que se encuentran en este momento en cartera en el país. Es que justamente es muy próxima y aguas abajo hay
pues la tercera ciudad del país. Y eso es un aspecto que puede ser clave para pues la conformación de movimientos de oposición que sí establezcan una relación de fuerza con este proyecto que pueda implicar pues una parálisis de este proyecto. Eso se ha dado en numerosas otras ocasiones alrededor de toda América Latina en las últimas décadas. A veces, cuando existe un movimiento suficientemente cohesionado, pues puede existir, digamos, la manifestación democrática y masiva de un rechazo de un proyecto, lo cual, si es que se conforman las relaciones y la estrategia política idónea, puede dar lugar a la parálisis del proyecto. Entonces, por eso mismo también, por supuesto, está la cuestión de los acuerdos de libre comercio, pero también todo tipo de tractación político-legal que están detrás del proyecto minero para garantizar que ese tipo de parálisis no vaya a ocurrir. Todavía es el momento, creo yo, para la población movilizarse para poder mostrar que hay un rechazo masivo de aquel proyecto. Y una vez que el proyecto va a haber entrado en el momento de la extracción, es decir, después de que se va a haber realizado la inversión, ahí se va a volver mucho más difícil. Entonces, si hay un momento en el cual hay que manifestar, pues, el rechazo del proyecto minero es en este momento, porque la empresa minera ha identificado, si quieren, el anilamiento de los planetas en este momento para que pues pueda realizar la inversión inicial, que nuevamente es de cientos de millones de dólares. Entonces es un momento crucial. En ese sentido, por supuesto que la búsqueda de aliados en la sociedad civil canadiense puede ser clave, pero la sociedad civil canadiense, por supuesto que no va a poder actuar sola. Se necesita un diálogo entre pues, el rechazo masivo y democrático de la población en Cuenca, por una parte, pero también, por supuesto, una alianza posiblemente con pues, cualquier tipo de actor que en el Canadá esté dispuesto a colaborar y pues, promover la democracia en ese sentido. Ahora, doctor Sacher, quizás es importante también un análisis sobre la economía en relación o el ingreso de recursos en relación a la extracción minera. El gobierno nacional habla ya de la apertura del catastro minero. El objetivo es mejorar las cifras de inversión extranjera y recursos para el Estado ecuatoriano. ¿Se compadecen esta cantidad de recursos frente a los efectos medioambientales? ¿Cómo? Decía yo, si están queriendo, están preguntando cómo se comparan aquellos beneficios con las consecuencias ambientales y sociales. Bueno, ahí pues por supuesto es un asunto muy complicado el de comparar pues los ingresos, los llamados beneficios de la megaminería con pues sus costos sociales. En lo personal pues es un tema, en uno de mis temas de investigación. Lo que se puede decir es que en general, pues la explotación minera, si bien genera, eso es conocido, cientos de millones de dólares de ingresos posibles para el Estado ecuatoriano, pues lo que menos se ha cuantificado y menos se ha evaluado es los costos sociales que puede implicar. Mis estudios han establecido que en lo general, el saldo que se puede hallar de la comparación entre cualquier tipo de beneficio, sea por los empleos, sea por los ingresos fiscales, por una parte, y los costos sociales y ambientales que podrían generar un proyecto como Loma Larga, es que pues, el Estado sale perdiendo. Es decir, pues los costos sociales y ambientales, si estimamos la afectación a los ecosistemas, si también incluimos la cuestión de la evasión fiscal, si también implicamos los costos en la salud pública, si también implicamos todos los costos de gestión del cierre de la mina y de los pasivos que luego se van a quedar después de que la minera va a haber acabado su trabajo. Y así sucesivamente, si implicamos todos estos costos, pues lo que podemos concluir es que los costos superan pues, aquellos beneficios que se anuncian, beneficios que sí son sustanciales, pero los costos socioambientales son más sustanciales aún, y además los ingresos van a parar en las manos diferentes que los costos, es decir, los costos van a ser en general para las poblaciones alrededor del proyecto minero, cuando pues los ingresos van a ser para pues un conjunto de actores que conforman las élites del país.
Hay estimaciones contables también que más allá de estos gigantescos pasivos ambientales que quedan para el país, dan cuenta de que en el mejor de los casos quizá un 4% de esa riqueza, de esas grandes inversiones, también visto desde otro punto de vista, que se hacen en la minería, apenas un 4% es lo que va al Estado ecuatoriano. El otro 96% se diluye entre costos y entre utilidad de los actores, entre ellos, por supuesto, la compañía minera. Queremos también compartir con usted, doctor Sacher, y con nuestros oyentes que justamente hablando de las actividades que realiza la comunidad, la situación está muy encendida. En Cuenca el día de hoy habrá un plantón por la defensa de Quimsacocha. Se hace una invitación para las 10 horas 10 de esta mañana. Se convoca a la ciudadanía de la SOAI, organizaciones sociales, colectivos, ecologistas, sindicatos, estudiantes, etcétera. Será una demostración frente al complejo judicial de la ciudad de Cuenca, exigiendo a los jueces la nulidad del proceso de ejecución de sentencia que pone en riesgo el derecho a proteger el agua y el sistema hídrico Quimsacocha, es decir, acciones similares a la que usted sugería. Debería ser la sociedad, debería ser la comunidad. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Declaraciones del doctor William Sacher, PhD en Economía y Ciencias de la Atmósfera, profesor e investigador del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina en Quito.